¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el mundo multipolar versus el mundo unipolar en el 2024, con otro notable invitado, Cristian Lamesa, analista internacional, directamente desde Pergamino, Argentina. Cristian Lamesa, una cálida bienvenida al programa. Encantado de estar con vos, Jorge, y con tu audiencia. Cristian, es mutuo el placer de tenerte como invitado. Tú has hablado de lo que son los mundos unipolares y multipolares, y tu frase ha sido respecto al grupo BRICS, que es el último clave en el ataúd del mundo unipolar. Mi pregunta del 2024 es, ¿me falta un clavo ahora que se fue a Argentina? A ver, es un tema muy sensible el que estás tocando para mí, porque justamente yo como argentino lamento profundamente la desastrosa decisión que ha tomado el flamante presidente Javier Milei en cuanto a rechazar una invitación que es hecha por este organismo, este importante organismo, recordemos, fundado por Brasil, Rusia, India, China, quien después se suma a Sudáfrica, con un potencial enorme en cuanto a su poderío, en cuanto a volumen del PBI mundial, de población, etcétera, lo cual para nuestro país hubiese sido muy importante. Y yo creo que en este sentido quien pierde no son los BRICS, desgraciadamente, o afortunadamente, porque tengo una gran apuesta hacia este grupo respecto al mundo multipolar, pero sí la Argentina pierde mucho, no solo al no ingresar, sino también pierde en tanto y en cuanto el prestigio que pierde por convertirse en un país muy poco predecible. Pide ser invitado a un organismo y cuando es invitado lo rechaza. Entonces yo creo que en este sentido salimos muy lastimados. Pero sí los BRICS siguen siendo el último clavo en el ataúd del mundo unipolar. ¿Te parece que, dado que Milei en campaña decía que todas sus apuestas y su mira iba a estar apuntando a Estados Unidos, a Israel, fundamentalmente? ¿Te acordás que decía que no quería mantener relaciones con Brasil porque eran unos comunistas? Así se refería con su lenguaje típico. ¿Te parece que el hecho de que haya decidido no integrarse al BRICS es producto de presiones de Occidente? Sí, por supuesto. Yo creo, hay un hecho, Jorge, que me gustaría en muy breve lapso señalar porque creo que es fundamental. La visita que hace a Washington el presidente Milei como presidente electo, hay dos reuniones que para mí son centrales. Un almuerzo con el expresidente Bill Clinton, que todos sabemos lo que representa dentro de los neoconservadores y los guerreristas americanos. Y la otra reunión fundamental, que yo creo que poco se puso el acento en la misma, es la que tuvo con Jacob Sullivan. Jacob Sullivan, recordemos que es el principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Yo creo que en esa reunión no se hizo ni más ni menos que darle la hoja de ruta de lo que se espera del gobierno Milei como ariete de Estados Unidos en el cono sur, para justamente minar las relaciones de China y de Rusia con nuestra región. Entonces, es más, tanto es así que como vos muy bien recordás estos dislates que dijo en la campaña el presidente Milei respecto de China, de Brasil, incluso de Chile, dijo que no iba a comerciar con Chile porque eran comunistas, y fue muy llamativo que cuando viene a la asunción de Milei el presidente Boric del país trasandino, en la foto de familia que se llama, lo ubican de un lado de Milei al rey de España y del otro a Boric, lo cual es muy significativo teniendo en cuenta incluso esto que había dicho antes. Y yo creo, acá me vas a permitir tomarme una licencia humorística, y yo creo que Sullivan le debe haber dicho en esa reunión: ojo, Javier, que Boric es de los nuestros, ojo que Boric juega para nosotros, no te pelees con él, porque fue muy cordial. Entonces yo creo que en este sentido, repito, la hoja de ruta es la de Washington, y de hecho en las últimas horas cometió otro dislate fatal para nuestro país, la canciller Mondino, bien digo,
se reunió con la representación de Taiwán en Argentina, algo que por supuesto es una provocación innecesaria a un enorme socio comercial de la Argentina y a la principal potencia económica mundial como es China. Si miramos entonces 2024 y esta pulseada del mundo unipolar y el mundo multipolar, como BRICS, como tú decías, el último ataúd del mundo multipolar, vemos que hay dos crisis claramente todavía en pleno desarrollo. El tema de la invasión de Israel a Palestina y el tema del conflicto de Rusia con Ucrania. ¿Te parece que esos dos elementos que siguen presentes están jugando o podrían jugar algún papel en esta pulseada de lo unipolar y lo multipolar? Sí, por supuesto. El que es más claro en ese sentido justamente es la guerra de la OTAN contra Rusia en suelo ucraniano. Ese, por supuesto, que es el factor central de este enfrentamiento entre el agonizante mundo unipolar frente a este mundo multipolar que están haciendo y que yo pude esto palparlo fuertemente al ser invitado hace apenas unos meses, a fines de septiembre, a la conferencia parlamentaria Rusia-América Latina en Moscú, y ahí se podía ver de primera mano cómo prácticamente toda nuestra región planteaba el interés y el afán por que triunfe este mundo multipolar. En este sentido, por supuesto, la agresión contra Rusia a través de la guerra civil que arrancó en 2014 en el Donbass era ni más ni menos que para atacar justamente a uno de los que son la cabeza y la punta de lanza de este mundo multipolar, que es Rusia junto con China. Entonces, y el resultado ya está prácticamente dado. Esta es una guerra que prácticamente está en su último tramo, con una Europa, no solo Ucrania totalmente agotada militarmente, económicamente, sino la misma Europa, y Estados Unidos demostrando que es un gigante con pies de barro, teniendo incluso magras cantidades de producción de munición de artillería como para mantener un conflicto de esta intensidad, cosa que Rusia está haciendo sobradamente. Y esta élite globalista, financiera, que aboga por el mundo unipolar, asentada en Wall Street y en la City de Londres, por supuesto que ese es el punto más peligroso porque no sabemos lo que pueden llegar a hacer para mantener su hegemonía a nivel mundial. Y por el otro lado, y con esto cierro, Jorge, el tema de Israel es mucho más intrincado y complejo. Yo lo comparo con un rompecabezas del cual todavía nos faltan piezas, porque es casi inexplicable la cantidad de torpezas que cometió el Estado de Israel, las Fuerzas Armadas, en cuanto a un ataque sorpresa que parece que no era tan sorpresivo, el del 7 de octubre. Entonces, en ese sentido, tampoco descarto en la misma génesis de esta situación en Medio Oriente una intervención con los oscuros intereses, como siempre, de Washington. Ahora, si vamos al tema entonces también, la invasión de Israel a Gaza, estamos viendo de que uno de los miembros del BRICS, Sudáfrica, ya ha presentado frente a la Corte Internacional de Justicia una denuncia de que lo que está perpetrando Israel con los palestinos, fundamentalmente en Gaza, es un genocidio. Y obviamente no necesariamente es el discurso que le interesa a Occidente, que los mismos de siempre apoyan, digamos, entre comillas, incondicionalmente lo que está haciendo Netanyahu. Este tema de ya salir a condenar a tribunales internacionales lo de Israel como genocidio, entra en esta pulseada unipolar y multipolar. Yo creo que sí, y aparte un hecho que es destacable, y es que la denuncia que hace Sudáfrica muy valientemente, la hace ante el organismo que depende de las Naciones Unidas, no de la Corte Internacional de Justicia, que depende del Estatuto de Roma, que es algo que no admiten todos los países, que no reconocen. De hecho, Israel, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y tantos otros, China, no reconocen. Pero este es el que depende de las Naciones Unidas, que sí tiene validez en este sentido. Y yo creo, por supuesto, que si bien
hago mío el concepto del presidente Putin respecto a esta situación en la cual él en sus declaraciones al respecto dijo que bajo ningún punto de vista se puede justificar lo que fue el ataque y las acciones que llevó a cabo Hamás el 7 de octubre contra la población civil israelí, pero haciendo esa salvedad, tampoco es admisible y tiene que frenar en esta política que aparte no lo lleva a ningún buen puerto en cuanto a, a conseguir la paz en estas regiones por parte del Estado de Israel, que está sistemáticamente errando sus políticas y generando ni más ni menos que el mismo Estado israelí el caldo de cultivo para que se propaguen por generaciones y generaciones estos grupos terroristas y que justamente no hace más con estas políticas generar un odio profundo que ya, de hecho, a mi modo de ver, se disemina en un antisemitismo muy grande a nivel internacional. O sea que la jugada a nivel estratégico de Israel, sinceramente, no la comprendo, es bastante torpe y yo creo que en ese sentido tiene que salir la solución, con la solución de los dos estados. Creo que hay muchos países, y no es precisamente Estados Unidos uno de ellos, hay muchos países que tienen intenciones de intervenir de una forma virtuosa para conseguir la paz. Yo creo que Israel tiene que escuchar a estos otros socios y no tanto Estados Unidos, que siempre ha utilizado al mismo Estado de Israel como un ariete de sus intereses en Medio Oriente. Cristian, te invito a hacer una pequeña pausa. Sí. Estamos hablando con Cristian Lamesa sobre el mundo unipolar y multipolar en el 2024. Cristian, un analista internacional, nos está hablando desde la Argentina. Ya regresamos. Continuamos hablando con Cristian Lamesa directamente desde la ciudad de Pergamino, en la Argentina, sobre el 2024 y el mundo unipolar versus el mundo multipolar. Estábamos hablando, Cristian, de que se dan dos conflictos, hasta el momento siguen en desarrollo, el tema Israel invadiendo Palestina y el tema, como tú dices, Ucrania, Rusia. ¿Qué papel está jugando Arabia Saudita en todo esto? Porque pasó a ser uno de los miembros del BRICS Plus a partir del 1 de enero. Al mismo tiempo es amigo de Estados Unidos, al mismo tiempo por lo menos una de las sospechas por la cual se lanzó este ataque a Israel el 7 de octubre era para minar la relación que se trataba de fortalecer o de desarrollar entre Israel y Arabia Saudita. ¿Es Arabia Saudita qué cosa? ¿Es para algunos sospechosos el caballo de Troya dentro del BRICS? No, yo considero que, como vos bien dijiste, fue un aliado estratégico de los Estados Unidos, por lo menos del año 1973, cuando se da el famoso petrodólar, que sería muy arduo entrar ahora, no viene a tema, pero por lo menos desde ese momento que es un socio y un aliado fundamental, no dejando de lado el hecho de que ese acuerdo se hace mediante también una coerción de parte de los Estados Unidos, como suele ocurrir, o sea, no fue una amistad tan espontánea, pero que sin duda a Arabia Saudita le sirvió. Ahora bien, cuando después del incidente de este periodista árabe en de Khashoggi en el consulado de Arabia en Estambul, si no me equivoco, cuando el presidente Biden le dice a Mohammed bin Salman, príncipe heredero del reino saudí, que va a ocuparse personalmente de que Arabia Saudita se convierta en un paria internacional, yo creo que obviamente estas palabras tan duras y descorteses a muchos líderes no
le caen en gracia, como cuando dicen, por ejemplo, que quieren... Cristian, déjame hacer un pequeño aclaración. El incidente es, viene este periodista Khashoggi, entra entonces a la Embajada de Arabia Saudita en Estambul a pedir una renovación del pasaporte, etcétera, etcétera, entra y nunca sale y supuestamente lo cortaron en pedacitos por ser un enemigo del régimen y desapareció y nunca se aclaró el tema. Adelante. Exactamente, muy bien el dato que aportás, porque es así la cuestión. El tema es que más allá de esa consideración, dirigirse de ese modo al futuro jefe de Estado de Arabia Saudita, por supuesto que no fue una cuestión simpática. Y de hecho, basta recordar la forma en que se recibió a Joe Biden en su visita al Estado árabe en comparación a la recepción que se le dio a Donald Trump anteriormente. Entonces, en ese sentido, yo creo que Estados Unidos, con su soberbia habitual, mina el mismo Washington, sus propias relaciones. También hay que poner sobre la mesa el hecho de que es un poderosísimo Estado a nivel económico, una potencia petrolera, con intereses financieros en muchos países, Arabia Saudita, digo. Entonces, cuando se ve lo que hizo Estados Unidos mediante las sanciones contra Rusia, congelándole 300.000 millones de dólares de fondos soberanos y queriendo incluso robárselos, por supuesto que esto despierta las alarmas en países como justamente Arabia Saudita. Entonces yo creo que el país árabe no hizo más que buscar nuevos aliados. Creo que mediante la cooperación del Estado chino logró un acuerdo histórico con Irán, también una especie de enemigo histórico de Arabia Saudita, y acercando estas posiciones yo creo que también se va minando el concepto ese muy anglosajón de divide y reinarás. Creo que hay un despertar nuevo de las conciencias de estos países de la mayoría global, y en este sentido yo creo que Arabia, más que ser un caballo de Troya dentro de los BRICS, es un Estado integrante muy sólido que empieza a trabajar en pos de sus intereses en un momento de debilidad de Washington y en el cual se dé el marco propicio para que, repito una vez más, vele por sus intereses y, entre otras cosas, empiece a comerciar el petróleo en otras monedas, no solamente el dólar, lo cual va a ser, por supuesto, si se quiere, continuando con esa metáfora, otro clavo más en el ataúd del mundo unipolar. Viste que en los últimos días Israel asesinó a un líder de Hezbollah en el Líbano. ¿Podría extenderse este conflicto en la región del Medio Oriente? Bueno, yo creo que la apuesta de los Estados Unidos en algún sentido es esa. Hay que recordar también el brutal atentado terrorista que se dio en la conmemoración del asesinato del líder Soleimani, del líder militar iraní, que se cobró la vida de más de 100 personas, si mal no recuerdo. Que ese atentado, si bien supuestamente es reivindicado por el Estado Islámico, hay mucha gente dentro del mismo Irán que desconfían de esta reivindicación y más lo emparentan a un atentado que podría haber sido auspiciado por Israel. Estas son, por supuesto, conjeturas. Entonces, por supuesto que el interés por parte de algunos de los jugadores es escalar esta situación. Creo que en este sentido, repito, Israel se está equivocando al hacer estos ataques en suelo libanés y diciendo el ministro de Defensa Gallant del Estado hebreo que en Líbano pueden hacer un copy y pegue de lo que está sucediendo en Gaza. Yo creo que estas afirmaciones por parte de Tel Aviv, por supuesto que no hacen más que escalar y en cierta medida darle razón a los mismos familiares de los rehenes, de los secuestrados que siguen en poder de Hamás en Gaza, que le reprochan a Netanyahu que no está haciendo lo suficiente y que no está haciendo nada, de hecho, para salvar estas vidas, sino que se centra en esta escalada militar. Volviendo al tema de 2024, mundo unipolar y mundo multipolar, vamos a nuestra América Latina. En el 2023 se cumplieron 200 años de la doctrina Monroe.
América para los americanos, con el doble sentido. En ese momento los americanos éramos quienes habíamos nacido en el continente de las Américas. Cuando tú vives en Estados Unidos también tiene el doble sentido, que se autocalifican como americanos y no como estadounidenses cuando dicen su nacionalidad. Así que podría directa o indirectamente decir América para los estadounidenses. Los más duros contra la situación en nuestra América Latina 200 años después es que todavía es una región en donde reina el neocolonialismo. Sí, y a tal punto sigue en pie por parte de la Casa Blanca esta doctrina Monroe, que como vos bien decís, tiene ese doble sentido que yo creo que por parte de los norteamericanos no esconde ningún tipo de duda en cuanto a que es América, todo el continente, para los americanos que son ellos según su gentilicio, como vos muy bien marcaste. Y digo, desgraciadamente sigue tan en pie esa doctrina que la general, que tengo entendido que sigue al mando del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, si no me equivoco su apellido, pero sí, es Laura Richardson, el año pasado, sin ir más lejos, hizo declaraciones que realmente... Yo no sé cómo países como el mío, con el gobierno de Fernández en aquel entonces, no hizo una airada protesta y muy lejos de eso se la recibió con toda gentileza en suelo argentino, cuando dijo que enumeró en una entrevista todas las riquezas de esta parte del continente, litio, oro, agua, etcétera, y dijo que todos estos elementos eran factores clave de la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, tienen una visión en la cual, por supuesto, no hay ninguna duda por parte de ellos de que todo esto es su propiedad. Lo cual, por supuesto, nos pone en colisión entre nuestros intereses, los intereses de nuestros pueblos y los de la Casa Blanca. Y lo que es lamentable y muy triste, debo decirlo, y acá te doy total razón a lo que vos acabas de decir respecto a este carácter neocolonial que sufrimos en nuestro continente, y es que son más los líderes de nuestros países que siguen en una política de alineación prácticamente incondicional con Washington que aquellos que tienen la virilidad y la decisión soberana de tomar nuevas posturas, nuevas propuestas, como es, por ejemplo, la de alinearse con el grupo de países de los BRICS. De hecho, por ejemplo, puedo enumerar entre los que tienen una posición muy marcada en pos de este mundo multipolar, a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, a Bolivia, entre otros, pero hay que recordar países como el mío, desgraciadamente ahora ni que hablar con Javier Milei al mando de la Casa Rosada, pero con Fernández tenía esos mismos matices en cuanto a un coqueteo con Europa y con Estados Unidos, como si nos fueran a dar algo que nunca nos dieron. Hay que hablar de vuelta del vecino trasandino Boric, que creo que recibe instrucciones directas de la Casa Blanca, y tantos otros líderes que tienen esa postura totalmente tibia y ambigua. Yo creo que en ese sentido, y con esto cierro, Jorge, hay que tomar nota de los liderazgos africanos que en este punto tienen posiciones mucho más patrióticas y decididas, y tal vez esto tenga que ver con que tiene mucho más fresco el recuerdo de lo que fue la espantosa explotación de la barbárica Europa contra estos países del continente africano. Déjame hacer de abogado del diablo, Cristian, con la pregunta para ver tu reacción. En realidad, estos señores que tienen este tipo de lenguaje como tu actual presidente, que despóticamente dicen con Brasil no se habla porque son comunistas, con este y el otro no son comunistas, en realidad dicen cuando estos gobiernos progresistas llegan al gobierno, no llegan al poder, llegan al gobierno, empiezan a asociarse o hacer negocios o establecer relaciones ya sean económicas y financieras con países como China y como Rusia, especialmente China ya prácticamente es el primer socio comercial de toda América del Sur y el segundo después de Estados Unidos de todas las Américas. Y dicen, en realidad, ellos lo único que quieren hacer es, y palabras muy gruesas que utilizan, es cambiar un amo por otro. Y al actual amo lo conocemos. Los otros son malos, son comunistas,
¿Por qué cambiar? Ante ese lenguaje tan simplista y tan grosero, ¿cómo lo lees y cómo lo reaccionas? Bueno, primero, y es espectacular tu pregunta porque me da el espacio para hacer memoria y tratar de recordar cuántos países invadió China durante el siglo XX o durante lo que va de este siglo. También habría que preguntarse cómo construye China las relaciones bilaterales, cómo lo hace Rusia también. Y yo recuerdo de vuelta, permitime, no quiero ser autorreferencial, pero en la conferencia parlamentaria se hacía hincapié permanentemente en el carácter de Rusia en cuanto a sus relaciones bilaterales como relaciones mutuamente beneficiosas entre los estados, no relaciones asimétricas. Entonces yo creo que en ese sentido, y aparte basta con recordar, por ejemplo, la enorme ayuda que nos brindó puntualmente a la República Argentina con las vacunas Sputnik, salvando innumerable cantidad de vidas argentinas y pagándole el actual gobierno con el regalarle 2 helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina al régimen de Kiev para que ataque a Rusia. Entonces creo que en ese sentido, bueno, es lamentable. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que esa es una falacia que quieren instalar, la de se cambia un amo por otro, desde una malicia en cuanto al concepto, porque es totalmente falso, y aparte al desconocimiento. Puntualmente en la Argentina hay mucha ignorancia en el campo geopolítico. Creo que hacen gala de eso cuando hacen estas afirmaciones. Y también debo decir que, desgraciadamente, estos gobiernos progresistas, supuestamente de centro izquierda, también habría que analizar muy bien a qué intereses responden. Porque el gobierno de Fernández en lo geopolítico también cometió un montón de dislates y marchas y contramarchas que precisamente no tenían nada que ver con consolidar a la Argentina dentro de este mundo multipolar. Lo mismo se puede decir de Boric en Chile y de tantos otros líderes que tienen, a pesar de su supuesto progresismo, también vínculos muy fuertes con lo que es el Foro de Davos y lo que es el interés de la Agenda 2030 por parte de estos intereses globalistas. Entonces, cerrando con esto, yo creo que desgraciadamente en nuestros países, salvo honrosas excepciones, no hay propuestas realmente auténticas de lo que puede ser un espectro popular y soberano y patriótico para gobiernos en este sentido, sino que son opciones que si uno va a investigar, yo lo he investigado mucho y he escrito algunos artículos que considero de interés sobre el tema del involucramiento de las ONGs en la política, y ahí es cuando uno ve, Jorge, cómo Washington, a través de la NED, de la organización National Endowment for Democracy, financia partidos y movimientos desde la izquierda hasta la derecha. Cristian Lamesa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Jorge, y un placer estar nuevamente con vos y con tu audiencia.